Bueno, pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta primera presentación del Búfalo Salvaje. Tengo el enorme gusto, honor y placer de tener hoy a Blanca Furber, a Gerardo Castillo y a Alejandro Bernal para esta presentación. Quiero hacer un poco una introducción. Cuando subí el libro de forma digital a la página, eh, hice este pequeño texto que dice, a la pregunta, ¿cuánto has amado? Es mejor hacer como si se hubiera terminado la cerveza y ir por más. O en mi caso, escarbar en lo más oscuro e impermeable del corazón para indagar los acontecimientos que me han aproximado al término amor o pasión o lo que considero un búfalo salvaje. Un poco la historia fue la siguiente, ¿no? Por ahí de finales de 2019, principios de 2020, me puse a escribir y escribir y escribir todas las noches sobre muchas cosas, nada en específico, pero sobre todo mucha prosa, ¿no? Llegué a tener más de 100 textos, más o menos acomodados por temas, con la finalidad de publicar mi primer libro con el taller de creación literaria. Pero antes, mi gran amiga Blanca, que está esta noche aquí, había revisado gran parte de los escritos y habíamos hecho mucha corrección de estilo y algunos acomodos tentativos de los relatos y poemas. También antes le había mandado todo el manuscrito a mi hermano Gerardo Castillo para que me diera sus opiniones. Y una tarde en una pizzería en el centro de la ciudad me dijo que tenía para publicar dos libros en lugar de solo uno, ¿no? Con ello en mente, separé los textos que a la postre se convertirían en el Nunca aprendí a escribir poesía, publicado por la editorial Taller de Creación Literaria en el 2020, y el resto volvieron a manos de Blanca, quien me sugirió dividir el libro en dos secuencias, ¿no? Un poco con lo que habíamos hecho de exploración de los textos. Y después le pedí a mi amiga Nuria Cano, que ojalá nos esté viendo, pintora y gestora cultural peruana, que me ayudara con algunas ilustraciones para los forros y el interior del libro. Y desde entonces se quedó como Búfalo Salvaje. Lamentablemente, una pandemia, los pocos recursos y una especie de capricho amoroso, como los que habla el libro, hicieron que que surgió como de una anécdota de, pues, ¿cuántas novias has tenido, Miguel? No vea la luz sino hasta finales del 2024, que en forma digital espera que un día sus textos se postren sobre la tersa textura del papel y mientras tanto, espero que les guste y sobre todo recuerden como yo las antiguas y nuevas épocas doradas de nuestra vida. Para iniciar con esta pequeña presentación, quisiera darle la palabra a Gerardo Castillo Antúnez, que nació en la Ciudad de México en 1989. Es escritor, sociólogo y promotor cultural. Se aferra a la poesía como único escape a la modernidad líquida. Tiene en su haber varias publicaciones en antologías del taller de creación literaria y tres trabajos en solitario: Notas malditas de un enfermo mental, Vestigios de un grito citadino y La última estación. Gerardo, muchas gracias por estar hoy acá con nosotros para hablar un poquito de este recorrido que ha sufrido el búfalo salvaje. Oh, muchas gracias a ti, Miguel. Buenas tardes a Blanca, al buen Bernal también por andar por acá, por invitarme. Y pues sí, como bien apuntas, ¿no? En esa tarde, en esa librería, en esa pizzería, perdón, pues ahí hablábamos un poco del búfalo salvaje y sobre todo de el punto de vista que justo yo te decía, ¿no? Pues sí te da para dos libros. Y pues creo que así lo hiciste. Y aparte, este búfalo salvaje que ahora ya se ve consolidado, por decirlo de algún modo, en una publicación por ahora virtual, lo divides en dos partes, ¿no? O sea, en dos secuencias. Y eso me parece, la verdad, sumamente interesante y atractivo, dado que yo pues vi los primeros borradores del libro y que le quitaste muchas cosas, ¿no? O sea, le quitaste algunos poemas, algunos relatos, hiciste varias correcciones que dejaron más padre el libro, ¿no? Entonces, pues, de manera general, creo que el libro está, pues, como bien apuntas, estructurado en dos secuencias, ¿no? Donde se combinan relatos autobiográficos y creo, desde mi punto de vista, pues, muchas reflexiones íntimas y ciertos momentos quizá por ahí de ficción, ¿no? O sea, donde creas
donde nos invitas a tus lectores, a tus lectoras, a sumergirnos en tu psique, por así decirlo, ¿no? En las profundidades de tus memorias. Y todo esto, pues bueno, viene cargado con una eh, prosa, pues bastante nostálgica y de pronto, no sé, o sea, me hiciste pensar mucho en este viaje que oscila de pronto cuando estás leyendo un libro entre lo personal y lo universal, entre el pasado, el presente, entre el amor y la pérdida, y de pronto todos estos vaivienes que tienes con el amor, pues me parece bastante emocionante, ¿no? Creo que es la palabra. Eh, Creo también, Miguel, el libro eh, pues se defiende por sí solo, ¿no? Y está muy chido. Y más allá de echarle flores que bien merecidas las tiene, sí creo que también sería importante hacer como algunos, no sé, o sea, metiéndome un poco como en este papel de sociólogo, desde una perspectiva sociológica, pues creo que el búfalo salvaje puede leerse también como un testimonio de las transformaciones culturales y políticas que han definido a nuestro México actual, ¿no? Pues hay bastantes referencias a la cultura popular, ¿no? Hablas desde, bueno, desde música que compartimos ese gusto musical, creo que tú y yo y varias de las personas que conocemos, desde los Rolling Stones, hasta los Strokes, películas de Pedro Infante, Jorge Negrete, bueno, van funcionando en el libro como marcadores temporales y culturales, ¿no? Y estas referencias, pues no solo nos ayudan a situarnos a los lectores y a las lectoras en un contexto histórico específico, sino que también pues pone de relieve cómo la cultura popular ha sido un espacio de resistencia y de construcción de identidades para una generación que crecimos, pues en un México, pues no sé si decirlo en transición o no, pero que claramente está marcado por la globalización, crisis económica, violencia, plantones, marchas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido, tu obra, el trabajo que nos presentas, pues puede ser visto como un ejemplo de lo que un sociólogo con el cual estoy haciendo algún trabajo de investigación que se llama Pierre Bourdieu, bueno, él está muerto como tal, pero me refiero a que estoy utilizando su teoría. Se puede ejemplificar con lo que él domina hábitos, ¿no? Es decir, el conjunto de ciertas disposiciones y prácticas que los individuos, que las personas internalizamos a partir de nuestro entorno social y cultural. Entonces, los personajes que pueblan las páginas de Búfalo Salvaje, desde los jóvenes que se escapan a las azoteas para fumar y beber, hasta los amantes que se encuentran y se desencuentran en las calles de la Ciudad de México, pues son justamente producto de un contexto social específico, marcado por la desigualdad, la precariedad y en ocasiones pues la búsqueda de sentido en un mundo cada vez más fragmentado, ¿no? Dicho sea de paso, también creo que la obra de Miguel, quizá en un sentido más general, y perdón si voy como muy rápido, eh, pues puede ser leída quizá también desde la tradición literaria que remonta a autores como Octavio Paz y a Carlos Fuentes, ¿no? Que exploran un poco las tensiones entre la tradición y la modernidad en México, pero creo que el marcador principal de Miguel es que no se centra en una reflexión explícita sobre la identidad nacional, ¿no? Sino que aborda estas cuestiones de manera indirecta a través de la experiencia individual que él tuvo y de la vida cotidiana, ¿no? No sé, yo creo que entonces en este sentido Búfalo Salvaje pues puede ser visto como una continuación quizá de la tradición literaria mexicana, pero también como una ruptura con ella, ¿no? En la medida que privilegia lo íntimo y lo fragmentario sobre lo épico y lo totalizante. Otra cosa que me llamó mucho la atención desde que leí eh, los primeros textos, Miguel, es que eh, además
de que tu obra, como lo dije, para mí, desde mi punto de vista como lector, está muy marcada por la melancolía y la nostalgia. Creo que el libro, El Búfalo Salvaje, puede ser visto como una exploración de la identidad a través de la otredad, ¿no? A través del otro. Eh, por ejemplo, me viene a la mente el texto de Wendy, ¿no? La niña de la casa con el número 89, hasta Mariana, la detective salvaje, ¿no? O sea, esto hasta cierto punto puede funcionar como espejos en los que de pronto el autor y el lector se reflejan y se desdoblan, ¿no? O sea, de alguna manera una multiplicidad de identidades que recuerdan esta noción de Lacan del espejo, ¿no? Donde el sujeto se construye a través de la mirada del otro. Entonces, creo que no solo narras tus propias experiencias, sino que también te conviertes en un observador de ti mismo y eso nos lo compartes a las personas que te leemos, ¿no? Es como un narrador que se desdobla en múltiples voces y perspectivas. Esa parte está bastante interesante. Y ya para ir cerrando mi participación y no quitar más tiempo a los demás comentaristas, pues claramente hay un lenguaje poético en tu libro, eh, hay una estructura que parece estar fragmentada, eh, porque aparentemente los textos aparentemente parecieran estar dispersos, pero claramente están unidos por un hilo conductor que es la búsqueda, a mi parecer, que es la búsqueda constante de sentido en un mundo caótico y fragmentado, ¿no? Y a través del amor, quizá tal vez por así decirlo, de este amor de juventud, amor adolescente, no sé cómo llamarle, porque eh, esta parte de lo caótico y lo fragmentado está muy ligado al amor, porque si le das una leída simple al libro, una leída, digamos que rápida, pudiera ser, bueno, este cuate nos cuenta todo lo que pasó y todo lo que vivió con un chingo de morras que tuvo cuando era adolescente y ¡pum!, ¿no? Pero no, ahí dentro de estas historias amorosas y dentro de la fortuna que tuviste de ser como muy amoroso, por así decirlo, dentro de este caos y dentro de este fragmento, dentro de esta fragmentación, pues hay un hilo conductor que me recordó mucho a un escritor que se llama Slavoj Žižek, que es psicoanalítico y que es filósofo, perdón. Eh, Él menciona que en el mundo posmoderno la subjetividad ya no puede ser entendida como una unidad coherente, ¿no? Sino como un conjunto de fragmentos que están en constante tensión. O sea, ya no puedes decir exactamente que este libro trata solamente de la historia de amor de un sujeto que vivió tantos años, que ha vivido tantos años, ¿no? O sea, hay algo que está en constante tensión y que está en constante transformación. Y eso se ve después de varias leídas al libro. Será quizá porque yo lo leí en varias ocasiones, ¿no? Y para cerrar nada más en palabras de justamente de este último filósofo eh, de Zizek, él menciona que el verdadero acto de libertad no es elegir lo que queremos, sino aceptar lo que ya hemos elegido. Entonces, en Búfalo Salvaje parece que aceptar el pasado, con tus deseos, fracasos, etcétera, los vas transformándose en una obra que, aunque es completamente, a mi punto de vista, melancólica, está llena de vida y de una belleza bastante extraña y particular, ¿no? O sea, no creo que sea una obra con un testimonio personal, sino que también, vuelvo a lo mismo, hay un reflejo de las tensiones y contradicciones de una sociedad que está en constante transformación, ¿no? Entonces yo, vaya, enhorabuena por, porque pudiste ya, te animaste a echar este libro a lo digital. Muchas felicidades, es un buen libro, es un gran libro, a mí me gustó mucho, lo disfruté mucho desde la primera vez que lo leí y bueno, ahora que ya está en lo virtual, pues esperemos que mucha gente se acerque, que mucha gente esté interesada en él y bueno, esperar a que también lo puedas publicar en físico, ¿no? Sería formidable, pero bueno, esas ya son otras cuestiones, ¿no? Por ahí medio rudas a veces que no nos permiten, ¿no? Pero muchísimas gracias por invitarme a compartir mi opinión, Miguel.
y pues enhorabuena, carnal. Muchísimas gracias, Gerardo. La verdad es que a mí me llena de mucha, mucha emoción siempre que, no sé, como tú bien lo señalas, ¿no? La otredad empieza a analizar ciertas cosas, ¿no? Porque, pues ya es sabido, ¿no? Cuando alguien escribe, de repente lo publicas, ya sea digital o en físico, y pues deja de ser, de cierta forma, tuyo para convertirse en el reflejo de muchos más, ¿no? Entonces es bien emocionante como la otra persona o el lector, ¿no? Empieza a tener otro tipo de vista sobre la obra, ¿no? En este caso el tuyo, que viene desde la parte sociológica, por ejemplo, ¿no? Toda esta referencia, pues me parece increíble, ¿no? Y son justo de las cosas más importantes de las cuales puede seguirse nutriendo la obra, ¿no? Así que te agradezco infinitamente, hermano, que has estado ahí desde el inicio, que me has cabuchado, ¿no? Que me has hecho estas observaciones. Y evidentemente eso fue en el 2020 Sí, y ya ahí estaba también involucrada Blanca. Pero luego en el 2024, después de que pasó todo esto y ya habían pasado otros libros con el taller de creación literaria, eh, pues el año pasado pues me animé, ¿no? Y dije, bueno, vamos a armar otra vez el libro, ¿no? Porque pues eso mismo sufrió, digamos, como ciertas condiciones, pensando en la impresión o en todo esto. Entonces, pues me dije, vamos a verlo otra vez, ¿no? Para mí ha sido muy interesante también porque, pues, no es el mismo el que lo hizo en el 2020 al que lo vuelve a ver en el 2024 y digo, pues todavía sigo teniendo un montón pues, de paja, ¿no? En algunos textos, algunos poemas que ya han sido publicados en otros libros, pues decidí sacarlos, decidí amarrarlo todo para que fuera consciente el sentido de que todo fuera un poco más prosa, ¿no? Entonces, lo único que quedó en sí es el poema que lleva el título del libro, ¿no? Que es Búfalo Salvaje. Y otra de las cosas que me parece muy emocionante es que todo este desarrollo del libro se hizo aquí donde estoy ya ahorita mismo situado, en el 2020, porque Blanca vivía aquí donde ahora yo estoy. Entonces ahora me parece loco porque estamos en una especie de espejo, ¿no? La Blanca está viendo donde armamos todo o decidimos, por ejemplo, esta parte que siempre va a quedar en mi memoria, que Blanca me decía, no es que no puedes llamarlo capítulo uno y capítulo 2 porque no son capítulos, no lo puedes llamar parte uno y parte 2. O sea, tienes que buscar otra cosa porque lo armaste de una forma en la que no es así, ¿no? Y entonces yo decía, sí, pues es que tiene razón Blanca. Entonces estuvimos buscando en este mismo espacio un lugar para, bueno, unas palabras o un significado para dividir el libro. Y así quedó secuencia uno y secuencia 2. Así que, Blanca, quiero agradecerte infinitamente siempre todas las fechorías que haces conmigo, alientarme siempre a esta parte de que Blanca estuvo desde el inicio donde de verdad era muy, muy mal escritor, porque no escribía muy bien. Ahora un poco el oficio me ha ayudado un poco, pero Blanca siempre estaba ahí para corregirme y darme buenas cátedras de escritura, pues, ¿no? Blanca, agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros. Blanca es originaria del extinto Distrito Federal. Cursó la carrera de Lengua y Literatura Hispánica en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras. Tiene un diplomado en Historia del Cine Mexicano y otro en Locución. Se desempeñó como correctora de estilo en el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas y posteriormente colaboró como coordinadora de extensión académica del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, ambas dependencias de la universidad. Blanca, muchas gracias por estar aquí y darnos tus comentarios acerca de este bien logrado Búfalo Salvaje. Hola, buenas noches a todos. Pues como siempre, Miguel y yo hemos sido como cómplices de muchas cosas, aparte de amigos, pero cómplices en esta cuestión de la literatura y de la escritura. Entonces, para mí siempre es un honor que Miguel me invite a colaborar y lo hago pues desde el corazón, desde los conocimientos, pocos o muchos, pero siempre con mucho cariño, con mucho, con mucho entusiasmo por cada libro que Miguel escribe y que se publica y que pues va a manos de quién sabe quién, lector anónimo y siempre tiene unas respuestas bastante buenas, ¿no? Entonces yo creo que eso es súper importante, creo que Miguel es un gran escritor y bueno, pues yo como siempre me permití escribir unas líneas para hacer la presentación de este Búfalo Salvaje. Y dice así. En este relanzamiento, Miguel Ángel deja una impronta,
a manera de imágenes grabadas en el papel, de lo que ha sido su vida trastocada por sus recuerdos, los que le platicaron e hizo suyos, como el día que nació, o los que su memoria selectiva decidió traer a colación para conformar estas páginas. A través de ellas nos enteramos de cómo Miss Lulú, con sus fenomenales atributos físicos, lo convirtió en el mejor alumno de la clase. Este libro me da la impresión de una constante huida del autor en busca de algo que no logra encontrar. Nos lanzamos junto con él a las áridas tierras de Reynosa, donde el tedio debe ser amortiguado con alguna aventura amorosa, montada en una Ford 110 en compañía de una chica tan mentirosa como su virginidad. Una hazaña digna de ser recordada en su paso por ese lugar tan desértico como muchas veces su ánimo. Búfalo salvaje son relatos narrados como si se tratara de una road movie. Pues en este caso, pues sería una road book, dividido en secuencias y acompañado por variados soundtracks. Hasta pareciera que mientras leemos, escucháramos la música de los Rolling Stones, de los Doors, de Bon Jovi o de Guns N' Roses, entre otros. Lo mismo nos lleva a Veracruz o a Reynosa, a Puebla, al centro de la Ciudad de México, que a Chile o Argentina. Los personajes caminan sin parar, sin detenerse, siempre buscando, encontrando, perdiendo, escapando, conociendo, descubriendo ya sea sus primeros besos con una chica unos años mayor que él, perdón, unos años mayor que el protagonista y temerosos de ser descubiertos, ensayando su primer faje o su primer viaje en solitario, intentando escapar de la depresión de su madre provocada por la muerte de la abuela, con apenas unos cuantos pesos en la bolsa, pero con todas las ganas de alejarse de esta aplastante realidad que quizá lo confronta con su propio destino. También nos adentramos en la transición que representa salir de la adolescencia, una etapa difícil de experimentar al experimentar su primer enamoramiento y poco después la ruptura de esa relación que le dejó el corazón destartalado y con unas ganas atroces de inmolarse. Mientras el tiempo transcurre, nos asomamos a sus amores fortuitos. Algunas anécdotas resultan cómicas, como cuando recibe una nota anónima para citarlo en un restaurante y todas las elucubraciones mentales que lleva a cabo tratando de adivinar de quién se trata. El periplo continúa y ahora nos encontramos en una Lima hostil, tanto como su clima. De nueva cuenta, buscando encontrar respuestas que no estuvieron a la altura de sus expectativas. Un día, se cruzó por su cielo una mujer que le provocó un fuerte estremecimiento que logró sacarlo del laberinto en el que estaba perdido, convirtiéndose en su musa y salvadora, su castigo y penitencia, su luz y su sombra, la calma y la tempestad. Ella, la dadora de vida, quien llegó para rescatarlo de sí mismo, de esa melancolía que le escocía la piel y que ahora eran dos para enfrentarla y romperla. Reconoció en esa alma gemela al detective salvaje que andaba buscando para hacer pesquisas y descubrir el universo plagado de estrellas. Se amaron y se odiaron de una manera inversamente proporcional. Este recorrido por las relaciones que lo marcaron y lo dislocaron, lo hicieron prisionero del cosmos y del averno, del infinito y más allá, llenando con poesía los días, iluminando con metáforas el abismo, plasmando con imágenes la cotidianidad, el tedio y la soledad, transformando el mundo para no ser un loco suicida, sellando con un adiós lágrimas de despedida, ya de un amor no correspondido, ya de un trabajo equivocado, ya de un orgasmo fallido, ya de una muerte anunciada. Personajes febriles, ciudades y mares confundidos en tonos grisáceos, calles transitadas una y otra vez, pero siempre distintas, pueblan las páginas de esta obra.
Lo que aquí leeremos son historias que pudieron suceder o no, aderezadas con el imaginario del escritor, tal cual una manada de búfalos salvajes corriendo en absoluta libertad. Fluyen estos textos bajo el sello de un poeta taciturno, nostálgico y prometedor. Gracias. Muchas gracias, gracias Blanca por tus palabras. La verdad es que vuelvo a repetirlo, ¿no? De verdad que llena mucho esta parte en la que el otro puede referir muchas cosas que hasta el propio autor le parecen un poco desapercibidas, ¿no? Y claro está que siempre creemos, ¿no? Que uno puede llegar a ser un mejor escritor si es un buen lector, ¿no? Entonces de repente, evidentemente hay mucha referencia hacia, Gerardo también lo comentaba, ¿no? Hacia Carlos Fuentes, hacia eh, Jorge Ibargüengoitia, ¿no? Obviamente Julio Ramón Ribeiro y evidentemente también uno para mí de los más importantes, José Emilio Pacheco. Con esa intencionalidad, ¿no? Hace, pues no tiene ni un mes, le había comentado a Alejandro Bernal, ¿no? De la aparición del libro, porque lo que comparten Blanca y Alejandro es que los dos estudiaron literatura hispánica. Entonces, tienen como esta condición, como más profesional, por así decirlo, ¿no? De hablar de la obra. Entonces, eso me pareció súper interesante porque Alejandro me empezó a comentar ciertas cosas, ¿no? Que yo decía en este mismo ámbito de que me parece interesante lo que surge a través del otro. Y entonces, pues lo invité acá a propósito de que habíamos ido a la presentación de su libro. Alejandro, muchas felicidades también por el primer libro. Voy a presentar a Alejandro. Gracias. Sin antes, obviamente, darle total gratitud y agradecimiento a Blanca, que nos visita o está aquí con nosotros desde la hermosa Mérida. Así que una de las razones por la que esta presentación sea virtual es por eso, ¿no? Que algo que nos dejó un poco la pandemia fue poder tener esta cercanía a pesar de la distancia. Y entonces me ha gustado mucho realizar esta presentación de esta forma porque para mí era muy importante que Blanca, que estuvo desde el inicio, también estuviera presente, ¿no? Para hacerlo. Dicho esto, voy a presentar a Alejandro para cerrar un poquito esta presentación. Alejandro nació en la Ciudad de México en 1980, estudió la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, forma parte del equipo editorial de los sitios web La Novela Corta y Poesía Modernista en México, 1872-1952, Nuevos Pactos de Lectura, ambas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Ha publicado en las antologías de poesía Panversa 3, Líneas y Versos desde el Confinamiento y 50 en el Borde, ambas del 2023, y este año publicó su primer poemario, La nostalgia de tu no cuerpo, con la editorial Taller de Creación Literaria. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros y darnos tus referencias de este búfalo salvaje. Hola a todos, buenas noches. No, no me puedo ver ahí, pero supongo que sí aparezco ahí. Me ven, ¿verdad? Sí, estamos aquí con nosotros. Eh, ok. Bueno, pues yo quisiera primero hablar como lector de este Búfalo Salvaje. De las primeras cosas que llamaron mi atención es que la edición es muy bonita. Estos detalles que tienen de el paginado, los bufalitos corriendo allí la edición es muy, muy linda. Eh, el índice también me pareció muy interesante. Creo que son cosas importantes en los libros, porque este es un libro con el que se puede convivir. A pesar de que aún no hay una versión física y como bien dice Miguel, es probable que exista, pero es el tipo de libro que regresas a leer, a pesar de que es muy sencillo. De hecho lo puedes leer yo creo que en un día, en día y medio, en unas horas. Eh, Esto es muy importante, ¿por qué? Porque en la narrativa breve, realmente el enganchar al lector es algo tremendamente productivo cuando se puede enganchar en una novela. Es quizás un poco distinto porque hay más extensión, pero dado que es narrativa breve, el inicio tiene que ser
algo que enganche, ¿no? Y este libro tiene eso, el primer texto es, creo yo, indiscutiblemente lo mejor del libro. No, no quiero decir que el libro en sí no es muy bueno todo, pero el inicio es brutal. En este primer texto, que a propósito se llama 29, ¿no? Pues por el 29 de febrero, eh, el- se, se está tan bien definida la voz narrativa allí. Esta voz narrativa, voy a hablar un poquito después de esto, es tan importante porque te engancha, ¿sabes? Esta familiaridad con la que se presenta este primer texto, allí queda claro que el narrador es también un personaje o es el personaje narrador. Entonces, a eso me refiero, esta voz narrativa que desde allí queda tan clara, eso va a hacer que, en particular, el narrador homodiegético, es decir, el que está dentro de la historia, es una voz tan importante porque genera esta vinculación emotiva con el lector, puesto que al mismo tiempo que es un narrador que es particularmente digamos, moderadamente omnisciente, porque también puede contar cosas que no le sucedieron, que no vio o que le platicaron. Si bien el hecho de que el narrador esté dentro de la historia, eso lo hace mucho más humano, mucho más cercano, y por tanto hay una conexión que se hace con este tipo de narrador como lector. Bueno, el, eh, no obstante que el relato es muy sencillo, que realmente podría ser la vida de una persona cualquiera, de un hombre, que comienza con su nacimiento y llega hasta la edad adulta, aproximadamente los 40 años, ¿no? Una edad media. eh, digamos que, aunque es muy sencilla la diégesis, la historia, eh, tiene muchas complicaciones. Una de ellas es, y voy a la voz narrativa, eh, hay, cuando empecé a leer, desde que empecé a leer, creo que lo primero que vino a mi mente fue la narrativa de José Emilio Pacheco, ¿no? Pensé particularmente en El principio del placer, estos, estos textos donde Torres eh, habla sobre su despertar sexual, que de hecho son los primeros, ¿no? En estos de la adolescencia, donde se da besos en un closet y, o sea, hablo de Torres como esa voz narrativa, claro, que al mismo tiempo está dentro de su propia historia, ¿no? No, incluso no si le sucedió a él o no, el hecho de que Torres como narrador y Torres como personaje de su propia narración, eh, nos va narrando esto, ¿no? Este despertar sexual del personaje narrador. Y José Emilio Pacheco también tiene esto en El principio del placer, ¿no? Habla sobre este despertar sexual de esta forma tan cercana, tan, tan fácil de asimilar para el lector. Eh, y también pienso, obviamente, en las batallas, ¿no? Las batallas, eh, ambas de José Emilio Pacheco, esta sencillez con la que José Emilio Pacheco narra estas dos, en el caso de Principio del Placer novela y en el caso de Las batallas una novela corta, esta sencillez de la voz narrativa tiene que ver con esta cuestión de la que les hablaba, este narrador homo, eh, homodiegético que está dentro de esta propia, de la historia. Y bueno, en una cuestión narrativa, eh, el, es bien importante el espacio temporal, es decir, dónde está ubicado este narrador y desde dónde está narrando, eh, y eso nos lleva a un poco lo que dice Genet en teoría narrativa acerca de esta narración homodiegética.
Jeanette nos dice que el narrador participa en el mundo narrado y esto hace que el grado de subjetividad tienda a ser mayor que en narraciones heterodiegéticas, es decir, donde el narrador no está dentro de la historia. Ya sea como narrador o como personaje, el yo se va dibujando en distintos grados de nitidez para ofrecernos una personalidad y por ende una subjetividad que colorea y deforma la información que sobre ese mundo nos proporciona. Eh, bueno, un poco esto tiene que ver con el hecho de que esta voz narrativa vuelve complejo el relato, a pesar de que es muy sencilla la trama. Aquí, por ejemplo, en el primer texto, 29 se titula, eh, de pronto esta voz nos está narrando su propio nacimiento, ¿no? Y es bien particular cómo nos narra su propio nacimiento, siendo que no pudo haber tenido esa conciencia, ¿no? O sea, sí estaba allí, claro, la voz narrativa estuvo en su propio nacimiento porque es ese personaje, pero se utiliza, se vale de, obviamente, cosas que no pudo haber vivido, que pueden ser lo que le contaron sus padres o lo que vio o lo que imaginó. Entonces, esa complejidad de la voz narrativa que al mismo tiempo puede estar en todas partes y saber cosas que no tendría cómo saber, pero acercarlas por alguna circunstancia que tiene que ver con la trama, ¿no? O sea, eh, claro, el hecho de que esa voz narrativa no puede haber estado o sea, el personaje no puede haber estado cuando nació ni contarnos su nacimiento, dentro de este narrador es posible, ¿no? Entonces, esto es, wow, algo que estructuralmente a mí me enganchó así desde el principio, ¿no? Después, bueno, un poco también me gustaría hablar sobre el espacio temporal del, del, del relato. eh, y bueno, voy a tratar de ser un poco más breve porque veo que no me va a dar mucho tiempo. Bueno, básicamente el espacio temporal de los relatos tiene que ver con desde eh, eh, o sea, no en la historia como tal, en la diégesis, ¿no? O sea, no en lo que se cuenta, sino el espacio temporal es una relación entre lo que se cuenta y, digamos, dónde está la voz narrativa y cómo esa voz narrativa va utilizando el tiempo, capitalizándolo, digamos, un poco. Eh, Voy a dar un ejemplo para ilustrar este punto. Hay como les decía, en las batallas de José Emilio Pacheco, José Emilio Pacheco tiende a utilizar algunas figuras que en la narratología se conocen como anacronías. Estas anacronías son saltos espaciotemporales en la narración. Eh, de pronto se vienen narrando los hechos en una secuencia lógica de lo que pasa primero y lo que pasa después. Sin embargo, estas anacronías pueden alterar ese orden, es decir, contarnos primero lo que sucedió después o contarnos mucho después lo que sucedió antes, ¿no? Eh, bueno, básicamente estas anacronías eh, de la que quiero hablar propiamente es de la analepsis. La analepsis, según nos dice otra teórica de la narratología, Luz Aurora Pimentel, nos dice que la analepsis eh, se interrumpe el relato en curso para referir un acontecimiento que en el tiempo diegético tuvo lugar antes del punto en el que ahora ha de inscribirse el discurso narrativo. Es decir, es un flashback, según la terminología narrativa. Bueno, pues esta analepsis, que es básicamente un recuerdo, es cortar el, el orden, digamos, la secuencia narratológica o lo que se viene narrando, eh, hacer un flashback en retroceso, ¿no? Hablar de un tiempo anterior
les voy a citar un pedacito, les voy a leer un pedacito de lo que hace José Emilio Pacheco. De pronto está narrando, ¿no? Millonario frente a Rosales, frente a Harry Atherton, yo era un mendigo. El año anterior, cuando aún estudiábamos en el Colegio México, Harry Atherton me invitó en una sola vez a su casa en Las Lomas. Billar subterráneo, piscina, biblioteca, con miles de tomos encuadernados en piel, despensa, cava, gimnasio, vapor, cancha de tenis, 6 baños. Bueno, de allí sigue narrando, pero él viene narrando y de pronto dice, el año anterior, cuando aún estábamos en el Colegio México, y de ahí abre un recuerdo. Entonces, en adelante, José Emilio Pacheco nos sigue narrando ese recuerdo y después va a volver al tiempo en el que está narrando. Esta analepsis eh, es uno de los muchos recursos o saltos espaciotemporales que hay dentro de este búfalo salvaje, ¿no? Les voy a ilustrar un poco donde encuentro. Hay un texto que se llama Edén, un pequeño relato que se llama Edén en la página 44 y comienza así. Salimos a gran velocidad por la autopista. Horas antes, bebíamos en una cantina del centro cuando Maru llegó. Estaba desilusionada por no poder asistir a su fiesta de graduación. Lo entendimos, por supuesto, así que el japonés propuso ir a su casa, tomar el auto de su padre y regalarle a Maru el viaje soñado. Teníamos apenas lo justo para las casetas y un par de litros de gasolina, pero ¿qué nos importaba? Éramos perros rabiosos en búsqueda de las entrañas de la noche. No se escuchaba ningún ruido desde fuera cuando llegamos en ese instante y ahí nos empieza a narrar Torres el, este relato que realmente se enfoca en lo que sucede en esa fiesta, pero él comienza, salimos a gran velocidad por la autopista. Horas antes, bebíamos en una cantina del centro cuando Maru llegó. Allí abre él este pequeño intervalo de tiempo donde nos va a contar por qué van en la autopista, ¿no? Entonces, esta justificación de, de, del texto en sí mismo y de cómo se llegó a este lugar y de qué manera surgió este viaje, se da de esta misma forma usando esta analepsis, ¿no? Que es abrir un flashback, que en este caso ni siquiera es de días antes, ¿no? Es horas antes. Eh, entonces estas similitudes que hay o más bien este uso de estos espacios temporales que también en el búfalo salvaje se dan porque eh, dado que maneja distintas formas, eh, relatos, algún poema, incluso algunos otros que podrían ser poemas en prosa, el que sea un relato corto y luego venga un poema en prosa o luego venga un pequeño poema, una reflexión y luego otro relato, este cambio entre las voces o los géneros eh, va haciendo también que aprovecha productivamente Miguel estos cambios para que también hay un salto de tiempo, ¿no? O sea, de pronto los primeros textos son de la adolescencia y en algún momento va creciendo, sin que eh, efectivamente se te diga cuánto tiempo ha pasado entre un texto y otro, pero es obvio que hay una secuencia donde hay un salto temporal también, ¿no? Dado que al final del libro, el personaje narrador tiene aproximadamente 40 años, e incluso sus perspectivas han cambiado, ¿no? Con respecto a esta voz narrativa creció también conforme fue avanzando el texto. Ya no es un adolescente que está contando propiamente su despertar sexual, sino termina siendo una voz narrativa mucho más adulta, ¿no? Eh, entonces, para mí, estos saltos temporales que tiene todo el libro, que realmente son muy breves, para mí tiene mucho que ver
con esta caminata del búfalo, que realmente es un trote, ¿no? El búfalo avanza hacia adelante, ¿no? O sea, como la historia, sin embargo hay un trote de este búfalo que corre en manada, ¿no? Entonces esta imagen para mí es como lo que hace la narrativa de Torres eh, en esta línea recta que es al final la historia, ¿no? La historia, la diégesis del búfalo salvaje es una historia lineal, pero estos pequeños saltos temporales van como dando esta secuencia así muy, muy agradable. Entonces, bueno, pues básicamente eso. Ya hay muchas más cosas que decir, claro, pero definitivamente pues el tiempo no nos da para tanto. Y pues solo, no sé, hay un texto que se titula Verde Mar. Es creo que uno de mis favoritos este texto me parece grandioso porque de pronto hay una apertura del tiempo y el espacio donde está sentado el personaje en una cafetería y de pronto se abre un espacio y se va a otro lugar en un recuerdo, ¿no? Y de pronto aparece en la playa y llueven sapos o sea, sucede se abre como un tiempo mágico dentro del tiempo y, estas cosas hacen grandioso este libro. Y bueno, pues muchas gracias por invitarme a hablar del libro. Para mí lo disfruté muchísimo. Solo pues muchas felicidades por este nuevo libro y esperamos que se pueda tener en físico. Valdría mucho la pena, ¿eh? Muchísimas gracias, Alejandro. La verdad es que me emociona mucho, ¿no? Desde la primera vez que le comenté a Alejandro un poco de qué iba y luego hemos tenido oportunidad de vernos un par de veces antes de esta presentación y que me vaya diciendo un poco estas reflexiones que, claro, tienen que ver desde una perspectiva de la literatura, pero que yo hago trampa porque en mi juventud yo quería estudiar cine. Ahí, de hecho, ahí en la escuela de cine es donde conozco a Blanca, ¿no? Entonces, imagínate tú de estar empezando escribiendo guiones, que todos los guiones se escriben en primera persona en presente y escribí un montón de guiones, ¿no? Y después pues nunca podía hacer películas porque era como más complicado, ¿no? Cuando llego a la literatura o a la poesía y descubro que puedo hacer lo que sea, sin importar la producción, ni cuánto nos va a costar, ni los actores, ni las actrices, ni todo lo que lleva el cine, pues yo me volví loco, pues, ¿no? Yo dije, aquí puedo hacer lo que sea sin que me cueste un peso, ¿no? Empezando con la historia. Entonces, en realidad, todo esto que viene de la condición cinematográfica, de los flashbacks, de los flash forward, de las elipsis, entendí muy bien eso, pues, ¿no? O sea, o creo, ¿no? Que fue lo que me dejó la parte cinematográfica, ¿no? Que ahora, pues claro, los que ahora estudian un poco más todo ello, dicen, claro, es que nos estamos llevando más bien a que la literatura se vaya convirtiendo ya desde un inicio en condiciones muy pues, cinematográficas, porque claro, pues ahora la ambición de cualquiera es llegar a Netflix, ¿no? Entonces, todo desde el inicio se empieza a pensar muy visual, ¿no? Entonces, es interesante esto que tú dices, visto desde la parte narrativa y lingüística, ¿no? Entonces, es para mí un placer que ustedes puedan tener esta otra visión y llevarla consigo. El libro ahorita está de forma digital en mi página que es migueltorres.blog. Lo pueden consultar ahí. También está para descarga. Y pues bueno, estoy buscando la forma de que el libro tenga un ISBN que vale la pena para poder hacer un tiraje, pues creo que tendría que ser un poco corto, pero impreso, ¿no? Un tanto para los que lo quieran tener en físico, que es como muy bonito, ¿no? Y que justo también señala Alejandro porque la otra parte, desde mi primer libro, Diario Gris, que cumple este año 10 años, eh, pues tuve también esa consideración al haber estudiado diseño gráfico y comunicación visual, pues estando en Lima, alguien me dijo, oye, pues si tú estudiaste diseño, ¿por qué no haces todo el libro? Y yo dije, ah, pues sí, ¿verdad? Entonces
me metí con un tutorial de InDesign a armar el primer libro y me gustó porque la verdad es que tienes el control absoluto de todo. Lo imagino en este paréntesis cinematográfico, en ser el director y poder dirigir y editar, ¿no? Y postproducir la película. Así me imagino, puedo escribir y luego puedo hacer el libro como yo lo quiera, pues, ¿no? Entonces eso es muy padre, pero también es mucho más trabajo, ¿no? Porque no es lo mismo entregar el manuscrito y decir, bueno, pues ahí haga el editor que haga lo que quiera y el diseñador que me haga una propuesta bonita y luego nomás espero mis 500 libros, mis 1000 libros y ya, ¿no? Acá la chamba es más complicada y agradezco muchísimo a la vida por ponerme a personas increíbles como ustedes o Blanca, que ha sido mi correctora de estilo desde el inicio, eh, por ello, ¿no? Por tener esta oportunidad de poder hacer todo el proceso y de repente entrar como en estas dinámicas que son más largos, pero la verdad son muy, muy divertidos y también son complicados, pero también son muy satisfactorios, ¿no? Entonces, se los agradezco muchísimo. Últimos comentarios, Gerardo, muchas gracias por estar aquí. No, pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Blanca y Alejandro por, por los comentarios que dieron y que el punto de vista, ¿no? Es interesante siempre ver el punto de vista de otras personas sobre un libro y, bueno, a riesgo de equivocarme, creo que tenemos una conclusión los tres de que es importante ver el libro desde diferentes perspectivas, ¿no? Tener como una óptica diferente y poderlo ver como lector, poderlo ver como escritor, desde su profesión cada uno, cada una, etcétera. O sea, me parece eso bastante chido y es un ejercicio que está bien padre, ¿no? Para que las personas que se animen o que quieran acercarse al libro para libre, sobre todo, o sea, libre descarga ahorita y ya cuando cuando esté impreso, pues bueno, ya será otra onda, pero por ahora que se puedan acercar y a un trabajo así que la verdad es que vale muchísimo la pena, está bien padre, ¿no? Tener este tipo de conversaciones, estas charlas y que de alguna manera, pues, se pueda, se pueda ver reflejado el otro en tu obra, eso me parece como de lo más padre que pueda haber, ¿no? O sea, eh, que alguien diga, oye, yo me identifico con este personaje, yo me identifico con esto que te pasó en tal apartado del libro, etcétera. Está súper padre, ¿no? O sea, creo que eso es algo muy valioso y de las cosas más chidas que tiene atreverse uno a soltar la pluma, ¿no? Entonces, pues felicidades, Miguel, enhorabuena de nuevo por el libro y pues esperamos la impresión, ¿no? Ya no hay nada como tenerlo también en papel y pues muchísimas gracias por considerarme desde un inicio, desde el nacimiento de este pequeño búfalo salvaje. Gracias, Miguel. Muchas gracias a ti, Gerardo, de verdad, muchas, muchas gracias. Y justo ha sido también muy interesante ello que de repente la obra provoca, ¿no? Hacer otros textos. A mí Blanca me ha regalado un par de textos bellísimos, ¿no? No solo de este, sino del tórax y del axis. También tengo textos que han surgido después de la obra. Para ello también le propuse y estrené la semana pasada, hace un par de semanas. eh, una sección en esta misma página de migueltorres.blog que le titulé para textos, ¿no? Porque de repente la gente me ha soltado textos, ¿no? Posteriores a la obra que me parecen súper emotivos, súper emocionantes y que tienen que ver con esto de cómo lo ve la otra persona. Y por ello mismo, Blanca, muchísimas gracias por acompañarme, por estar siempre. Muchas gracias por tu participación esta noche. Últimos comentarios, Blanquita. Bueno, pues para empezar, felicidades y de verdad que fue un placer compartir esta mesa con Gerardo y con Alejandro, porque al final del cuento, como dice Gerardo, es el enfoque desde sus propias carreras, desde su propia perspectiva y de su propia lectura, porque de pronto uno puede leer un libro y darle un enfoque como muy de acuerdo a lo que tú eres, ¿no? Como tu esencia, independientemente de lo que el libro nos diga o junto o al revés, o sea, ¿no? O sea, lo que el libro nos dice y cómo lo tomas tú como lector, con cuáles personajes te identificas, qué es lo que más te llamó la atención,
Entonces, cada uno habló desde su muy particular punto de vista y eso enriquece un montón, de veras, la lectura, porque de pronto dices, mira, aquí coincidimos o aquí no lo había visto. Entonces te da como esas ganas, ese ánimo de volverlo a leer, ¿no? O sea, dices, ay, mira, qué interesante. Entonces eso me gustó muchísimo porque es muy enriquecedor. Y bueno, pues todo parte de un libro que se llama Búfalo Salvaje, de un escritor que eres tú y que yo siempre te he dicho, Miguel, no dejes de escribir. ¿No? En este mundo que estamos verdaderamente, como decía también Gerardo, un mundo caótico, fragmentado, verdaderamente roto, creo que vale mucho la pena leer y leer todo, ¿no? Y me encantó todo el análisis que hace Alejandro respecto a la narrativa, a las voces narrativas y esa comparación con José Emilio Pacheco, que efectivamente, dices, tiene mucho, ¿no? De José Emilio. Y bueno, pues gracias, Miguel, por, te digo, hacerme siempre tu cómplice. Aparte que somos súper amigos y que te quiero y te admiro y pues adelante con Búfalo Salvaje y esperamos las siguientes líneas. Gracias, Alejandro, gracias, Gerardo, y gracias a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias, Blanquita. Muchísimas gracias. La verdad es que es súper padre escucharlos. Y de repente ahora tengo dos compañeros, ¿no? Del taller de creación literaria y también de repente eso es como un poco complicado, ¿no? Porque de repente nos vemos, leemos, ¿no? Nos tomamos unas chelas o platicamos de cualquier otra cosa menos de nuestros textos. Entonces de repente tenernos aquí ya hablando de ciertas cosas, justo lo comentaba ya también, ¿no? Recién que he platicado con Alejandro, que hemos visto ciertas comparaciones, ¿no? Que te enteras de que trabajan, ¿no? O sea, yo pues no sabía ni siquiera a qué se dedicaba Alejandro, ya cuando me dijo que tenía como esta cercanía con la literatura a través del instituto, ¿no? O sea, todo esto se va armando en el sentido de que pues nosotros mismos tenemos una gran oportunidad de poder hablar de nuestras propias obras, ¿no? Que me parece muy interesante porque de repente hay cosas que uno admira en el otro y hay cosas en la obra de Gerardo que admiro mucho. Ahora en este primer libro de Alejandro me gustan mucho ciertos textos que he estado leyendo. Con Blanca conozco también muy bien su literatura. Blanca justo también está empezando a escribir para una primera publicación y eso me llena de mucha emoción también, ¿no? Porque tiene que ver en justo cómo nos vamos compartiendo estas historias porque al final yo lo he visto no sé si también desde esta perspectiva de lo digital o cinematográfico ¿no? O audiovisual, ¿no? En contar historias, ¿no? O sea, me refiero a contar historias, de repente tienes que ficcionar ciertas cosas, hablar de una u otra forma en otras tantas, pero al final a mí lo que me interesa y me ha interesado siempre es contar historias, ¿no? Entonces de repente eso es lo que me motiva, ya sea en prosa o en verso, el querer hacerlo. Así que les agradezco infinitamente que hayan estado aquí conmigo y pues bueno, más esperar entonces una copia impresa o que lo puedan llevar en sus dispositivos móviles y lo podamos seguir comentando y ojalá que todo quien lo pueda leer disfrute de este búfalo salvaje. Muchas gracias. Infinita gratitud hacia ustedes. Gracias a ti, Gracias. Miguel. Pero no sé, me quedé pensando si estaría bueno leer un texto o ya no. Pues quizá, ¿no? Quizá podrías leer, no sé, algo cortillo de esos que están casi hasta el final. Si te lees algo, pues léete Ojos color verde mar. No, de hecho, lo leí un par de veces y no alcancé a entender lo mismo. Las dos veces, tres que lo leí, ¿Cuál es el de este, color, de los ojos color verde mar? sí, sí, cómo se abre de pronto. Estás hablando del reloj chino, del Café La Habana, ¿no? Órale, Entonces, Es el Domi. qué chido. Sí. Oh, está bien padre. Sí, te digo que hice como esta versioncita para ver cómo lo podía reproducir. Y
¿Qué pasó, Mike? ¿Tú tienes algún favorito? ¿Algún favorito? Ajá. Pues es que hay muchos, el primero del 29 se me hace genial. Este, Ok. el de Miss Lulu también. El que a mí me Ujú. gustó muchísimo fue el de la nota anónima. O sea, ese me pudo parecer divertido, entretenido, de suspenso. O sea, como que mezclaste hay muchas cosas y me encantó. O sea, yo lo leí muchas veces porque cada vez decía yo, es que qué chistoso. O sea, tú esperando una cosa y resulta que hasta nervioso te pones cuando ves a la chava pasar, a la que no esperabas, ¿no? Y es justamente la que te llega y así como de, ups, ese a mí me encanta. No me acuerdo cómo se llama, pero Es el de la es Edad de la Dorada. Mar. ¿Cómo se llama? La Edad Dorada, ¿no? Bueno, entonces, si ustedes me lo permiten, voy a cerrar con 29 y ojos color verde mar. Ah, 29. A Maxi de la Rosa, a mi mamá. Eran las 5 de la tarde de un día 28, cuando mi madre comenzó con las contracciones. Con la experiencia de 3 hijos previos, lo tomó con calma. Pasó la tarde como de costumbre, esperando a que mi padre llegara. Y así cayó la noche y amaneció, hasta que la abuela, con el tono de un capataz, le ordenó que debía dirigirse de inmediato al sanatorio. En el trayecto que realizó a pie, libró las inclemencias del clima, de los espasmos y de una mancha de futbolistas amateurs que jugaban en la calle y que le propinó un balonazo en el vientre. Fuera de todo aquello, mi madre pudo dar a luz en la sala de expulsión de un hospital que no era muy bueno ni muy famoso, pero que le faltaba de ciencia, le sobraba de caridad cristiana para un niño recién parido. Según señala mi propia madre, fue un día común, normal, sin ninguna relevancia, salvo que era un 29 de febrero y que después de regresar del letargo provocado por la anestesia, el doctor le indicó que tanto la cesárea como la operación para ligar sus trompas habían sido todo un éxito. Sí, mi madre no volvería a tener más descendencia. Esta decisión la había tomado mi padre, que por cierto, apareció minutos antes de que el bebé fuera expulsado a este mundo. Esa es la historia del día en que nací y que recuerdo cada 4 años, cuando el 29 se asoma apenas por 24 horas y puedo sentir, como cualquier otra persona, que en un día común y corriente llegué a este mundo. Y el otro que hicimos referencia, que tiene que ver justo con esto que decía acerca de mi condición cinematográfica previa, eh, y que después dije, bueno, puedo hacer lo que yo quiera, que se llama Ojos color verde mar y tiene un epígrafe de Andrei Tarkovsky que dice, la memoria nos hace vulnerables y nos deja expuestos al dolor. Caminé de Bucareli hacia Cuauhtémoc. La tarde empezaba a caer y el tránsito vehicular era una idea vaga y poco consistente de la ciudad. Pocas personas andaban por la acera. Se percibía el sonido de autos y máquinas. Yo me escondía del sol hasta en la más pequeña marquesina de la vía pública. Pasé frente al Café La Habana y a lo lejos observé el reloj chino, que no avanzaba al ritmo de la hora. Me sentí cansado y sofocado. Mis piernas dejaron de responderme, pero mi corazón latía más rápido de lo normal. Entonces, dejé de avanzar y los transeúntes se desvanecieron como una bomba de humo denso en tonos grises. Se oscureció la escena y cerré los ojos. Un fuerte suspiro me trajo de vuelta. Mi vista era una fuerte aceleración de pasos que podían predecir de manera inequívoca la lluvia. Crucé por la rotonda del reloj y comenzó la tromba. Las ranas caían del cielo en una tormenta verde. Se apilaban en la calle como cadáveres después de la guerra. Soldaditos caídos, miles de guerreros aceitunados bendecidos por la muerte. Llegué al restaurante y me senté frente a ti y frente a la ventana que exhibía toda la distracción, a la que parecías no darle ninguna importancia. Tus ojos me miraron y noté que no estaba sorprendida. El olvido es una dolorosa agonía, fue lo que susurraron tus labios antes de partir. No hubo despedida, o quizás sí, pero no la recuerdo. Solo tengo presente que al salir
Desenfundaste la sombrilla mientras los pobres sapos caían en cámara lenta, con sus minúsculos corazones asomando por sus fauces, sin poder hacer algo que evitara esta lluvia de muy lejos. El aguacero cesó minutos después. Una camarera se acercó a mí y le pedí una taza de café con leche. Miré hacia afuera y el mar estaba encrespado. Las olas me tocaban los talones mientras el sol se apagaba. Me pregunté cómo es que había llegado hasta aquel lugar, pero no logré contestarme. Abstraído en aquel pensamiento, decidí permanecer quieto y por un segundo todo cayó y el silencio gobernó. Todo terminado está. Abrí los ojos cuando el mar se dignó a devolver su aliento. El café con leche estaba servido en la mesa y la playa era como un paraíso, en la cuarta de forros de una revista. Estaba solo en aquel inconsciente momento en el que te dejé ir. Y es curioso, porque si vivir consiste en construir futuros recuerdos, ahora mismo, aquí, frente al mar de este restaurante, sé que estoy preparando un minucioso recuerdo que alguna vez me traerá la melancolía y tus ojos color verde mar de vuelta. Gracias. Pues muchas gracias. Pueden consultar su Búfalo Salvaje muy próximamente impreso y mientras tanto lo pueden consultar o descargar desde migueltorres.blog. Les agradezco muchísimo haber estado hoy aquí conmigo y esperamos vernos la próxima. Muchas gracias, los quiero muchísimo.